Carpe diem, queridos estudiantes, bienvenidos a este segundo periodo académico. A continuación vamos a tener una breve explicación de la temática que nos va a acompañar en este periodo. Espero poder contar con su responsabilidad, con su autorregulación, que podamos organizar el tiempo. Bien, sin más, voy a compartirles pantalla. Pero antes quiero aclararles que por favor cuando hagamos envío de las actividades, pongamos en asunto el grado, ¿sí? Si yo soy de 902, pongo 902, si yo soy de 901, pongo 901 como asunto. Importante también que los trabajos vayan marcados con nombre completo y el grado. Bien, para este segundo periodo vamos a estar trabajando lo que son las raíces de la moral cristiana. En el primer periodo trabajamos por qué es importante conocer o por qué es importante hablar de moral, vemos la diferencia entre ética y moral. Y ahora vamos a hablar propiamente de una moral cristiana que está arraigada en el Evangelio. Entonces, raíces de la moral cristiana. Este tema lo vamos a encontrar en el módulo, es el primer tema que yo les puse, por lo tanto les invito para que después de que escuchen pues esta breve explicación podamos descargarlo y podamos leerlo e interiorizarlo. Cuando nosotros hablamos de las raíces de la moral cristiana, tenemos que remitirnos necesariamente a la historia del pueblo de Israel, donde Dios nos manifiesta su palabra y ella forma el compromiso moral. O sea, que el libro base, el libro para hablar propiamente de moral es la Biblia, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, y sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ese código de moral, el pueblo de Israel lo fue descubriendo, lo fue vivenciando a través de su historia, la cual está condensada en el Antiguo Testamento. Y ya viene Jesús a decir que Él no viene a abolir la ley y los profetas, sino que viene a darles cumplimiento. Y como hablábamos en clase, la moral se fundamenta en un principio elemental que es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Esa es la base fundamental de la moral cristiana y que está inmersa aquí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Bien, es importante tener algunos elementos claves. ¿Sí? La Biblia es la llave que abre el camino de la verdadera vida en Jesucristo. Ya como decíamos, la Biblia es el libro base, donde nos manifiesta ese amor de Dios como elemento esencial en la vida moral. Como lo dice el Salmo 91, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y lo que encontramos en las Sagradas Escrituras son como hombres inspirados por Dios han logrado poner por escrito esa experiencia que ellos vivieron, donde ellos dieron gloria a Dios a través de sus vidas. De aquel que cree en mí, como dice la Sagrada Escritura, brotarán ríos de agua viva. Una persona que está permeada por ese amor de Dios solo puede emanar de su corazón amor y bondad. Como dice San Agustín, de la abundancia del corazón hablan los labios, y eso debemos tenerlo muy presente. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Misericordia. La misericordia de Dios es lo que experimentamos, no tanto en que nosotros seamos dignos de que Dios nos salve, de que Dios nos ayude, sino en que Él lo hace por misericordia. Y nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Vemos que toda la historia se va tejiendo en una historia de salvación, y ya que vivimos la Semana Santa, pudimos experimentar allí el gran amor de Dios, la expresión más grande del amor de Dios, que siendo todo Dios se hizo hombre, padeció nuestra humanidad, y la padeció tanto a tal punto de que Él mismo asumió y fue crucificado en una cruz, como un vil ladrón, como un esclavo, pero venció la muerte ciertamente con la resurrección, a través de la resurrección, porque para Dios no hay nada imposible. Y la muerte no fue la última palabra, sino que la vida tuvo la última palabra, porque resurrección es vida. Vemos aquí entonces que todo este código
o toda esta experiencia de vida moral del pueblo de Israel nos hablan de esa manifestación de Dios. Y hay elementos esenciales que nos hablan de la grandeza de Dios, por ejemplo, la creación. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién creó el cielo y la tierra? Por más que la ciencia pueda indagar, hay conocimientos que superan la capacidad humana. Y es ahí donde empieza a imperar la acción de Dios, la sabiduría divina. Porque hay cosas que nos rebasan, nuestros conocimientos humanos son muy limitados, pero en Dios, en la sabiduría de Dios, encontramos aquello que puede trascender más allá de la razón, y es la fe. Bien, vemos también que a veces nos preguntamos, bueno, ¿y quién creó todo? ¿Quién creó el cielo, la tierra? Porque ciertamente, ¿cómo es posible que un hombre tan pequeño, tan limitado que es, se pueda sostener? Y es que es la criatura más perfecta que Dios ha creado cuando hablamos desde una base antropológica. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, como dice el Salmo 8. Porque es que vemos en todo la mano creadora de Dios. Por más que la ciencia haya avanzado, no podemos ver que alguien haga surgir de forma tan natural una flor, algo tan perfecto como lo es la creación. Nos habla de esa grandeza de Dios y estamos llamados a contemplarlo de manera especial en este tiempo, a maravillarnos en esa creación de Dios que somos nosotros mismos, que son nuestras familias, que es el sol que nos rodea, la luna que nos acompaña, el viento, el día, las horas, todo es expresión de la grandeza y bondad de Dios. Encontramos también otro elemento fundamental que nos habla de esa grandeza de Dios, como lo es el pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel nos habla, y la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras, de esa misericordia de Dios, como Dios hace una promesa a Abraham, que Él será su Dios, y le dará una tierra en descendencia, una tierra numerosa. Y esa tierra somos nosotros, esa descendencia somos nosotros, los hijos de Abraham. Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe, el padre de nuestra fe, porque él supo dar una respuesta fiel a ese llamado que Dios le hacía. Vemos también dentro de la historia del pueblo de Israel cómo hubo también un hombre que fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y ese hombre fue Moisés. ¿Sí? Moisés, que fue el que llevó al pueblo por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. 40 días que ellos caminaron por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y por eso nosotros, los cristianos católicos, en la Cuaresma recordamos cómo fue ese paso de la esclavitud a la libertad. 40 días que nosotros caminamos para llegar hacia la Pascua de la resurrección, para llegar a esa vida plena pues que Dios nos da, y que ciertamente nos ayuda, nos lleva a recordar que la vida es un camino que implica reconocer el paso de Dios, como a veces tenemos que pasar por el desierto, por aridez, para llegar a esa tierra prometida, o ese lugar que Dios nos tiene también destinados. Somos simples peregrinos, y nuestro destino está en la eternidad o está en Dios, así como el pueblo de Israel supo descubrir que Dios lo había llevado por diferentes experiencias, pero que ciertamente llegaron a esa tierra prometida. De igual manera nosotros encontramos también que Dios establece una alianza en el monte Sinaí, donde donde Él da a conocer unos mandamientos a este hombre llamado Moisés, que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Dios le da a conocer unos mandamientos. Los mandamientos, por cierto, son 10, que ya lo sabemos, pero que Jesús viene a decir en el Nuevo Testamento que la ley y los profetas se resumen en uno solo. El mandamiento más importante, que es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces Dios habla a través de ese pueblo de Israel, de experiencias humanas. ¿Sí? Dios se manifiesta a través de experiencias humanas como la tuya y como la mía.
Vemos también que Dios nos habla o Dios se manifiesta a través de la voz de los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios promete un Salvador y a pesar de las numerosas infidelidades de parte del pueblo, Dios cumple su promesa y en Jesucristo encontramos ese Mesías que establece la nueva alianza de Dios con su pueblo y del pueblo con su Dios. Dios nos habla por medio de Jesús, ya lo veíamos entonces, en Jesús tiene cumplimiento el Antiguo Testamento, y se da esa nueva alianza, se da esa plena revelación del amor de Dios. Jesús es la revelación definitiva de la palabra última de Dios que Dios pronunció, y no la pronunció verbalmente o a través de hombres inspirados, sino que Él mismo se hizo palabra, Él mismo se hizo carne. Con Jesús, entonces, Dios habló a su pueblo de muchas maneras, por medio de los profetas, pero habló, pronunció una última palabra que fue ese verbo encarnado, Jesús. Por eso Jesús nos muestra a Dios. Dios adquiere un rostro humano en Jesús y se deja ver. Quien ve a Jesús ve el rostro del Padre. Quien escucha a Jesús escucha al Padre. Es importante tener esto presente. Todo lo que sabemos de Dios, lo conocemos por Jesús. Su vida, su mensaje, sus parábolas, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Descubrimos lo que es Dios para las personas, cómo se interesa por ellas, cómo busca su salvación. Nosotros también estamos llamados a mostrar ese amor de Dios, a dejarnos permear, porque Dios se revela en personas concretas, se revela en mi familia, se revelan acontecimientos, y debemos ser muy audaces para aprender a leer la historia de salvación. Bueno, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué ha permitido? ¿Cómo realmente el mensaje de Dios o cómo mi vida se ha tejido? Recuerden la palabra tejer, se ha tejido a través de acontecimientos que me posibilitan descubrir una historia de salvación ahí, una historia de la acción de Dios de manera personal, pero también de manera colectiva. Dios nos habla por medio de la iglesia. Sí, ya lo veíamos anteriormente, como les he explicado, Dios se revela en Jesucristo, su última palabra, pero por medio de la iglesia encontramos también que Dios se revela cuando hacemos oración comunitaria, cuando vivenciamos los sacramentos. Sacramento hablamos de aquello que es signo visible de la gracia de Dios. Sacramentos para los que son católicos, por ejemplo, la Eucaristía, o celebraciones, por ejemplo, para los que son cristianos, propias que nos manifiestan esa voz o esa expresión del amor de Dios. Y también Dios nos habla a través de la fraternidad y la justicia. Cuando como iglesia, la palabra eclesia, que es asamblea reunida, cuando nosotros en nuestras pequeñas comunidades vivimos la fraternidad. Por lo tanto, nuestra familia, la pequeña iglesia doméstica, donde se manifiesta ese amor de Dios. Y de manera especial, pues estamos llamados a vivenciarlo allí en el hogar, esa cuna donde emerge o donde brota ese amor de Dios, donde debe brotar pese a las dificultades, pese a los contratiempos, porque no somos perfectos, somos limitados y por lo tanto nuestras familias tampoco son perfectas, pero debemos aprender a descubrir ese amor de Dios como pequeña iglesia doméstica. Bien, de acuerdo a esta breve explicación que hemos tenido, les voy a pedir que en este primer momento realicemos un mapa conceptual sobre los elementos esenciales del primer tema presentado en el módulo. Ustedes van a poder descargar el módulo y vamos a realizar brevemente un mapa que extraiga las ideas generales. Van a preguntar también a sus padres cómo se ha manifestado Dios en sus vidas y cómo esa manifestación de Dios ha permitido formar un compromiso moral cristiano. Van a escribir en un pequeño párrafo la reflexión que hayan podido tener a partir de esta conversación que ustedes hayan entablado con sus papás, solamente un párrafo importante, que el trabajo, este primer punto, lo enviemos con nombre completo, apellido, y que en asunto, antes de enviarlo al correo institucional, pongamos el grado, ¿sí? En asunto, por favor, poner el grado 901, 902, que no se nos olvide este elemento importante. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré presta para
solucionarlo, les pido que por favor nos comuniquemos para mayor agilidad a través del chat del correo institucional. No enviemos el correo, sino que abramos la parte del chat y ahí escribimos los mensajes y les puedo responder de manera más inmediata. También quiero que tengan presente que el día de mañana vamos a tener un encuentro virtual, se va a dar la posibilidad para aquellos que tengan dudas o inquietudes a las 9:45 de la mañana. 9:45, a continuación les voy a compartir cómo ustedes pueden ingresar al enlace, van a entrar al blog, estamos aquí en el blog, vamos a seleccionar nuestro grado, en este caso noveno. Yo voy a buscar en este espacio, voy a dar clic sobre el módulo para descargar. Aquí puedo descargar el módulo de la actividad y aquí mismo puedo ingresar al enlace que me va a enviar a la asesoría virtual presencial. Entonces allí los espero el día de mañana a las 9:45 para solucionar las dudas que ustedes tengan. Carpe diem, Dios los bendiga, aprovechen el tiempo, sapere aude, atrévete a saber.